Gloria a Dios, vive Cristo para siempre. Bendecimos a todos los amados que alcanzan a escuchar este mensaje, pero primeramente bendecimos a Dios que nos ha sustentado hasta este día. Te damos gracias, Dios amado, porque tú eres bueno, así es. Porque para siempre es tu misericordia. Vive Cristo para siempre. Estamos en este programa Experiencias con Dios, gloria a Dios. Y vamos a dar la tercera parte de este tema que estamos tratando. El Evangelio como puerta de transición al poder, a la sabiduría y a la ciencia de Dios. Vamos a darle una tercera emisión, una tercera parte a este tema y esperamos que el Señor nos guíe, que el Señor nos respalde y nos dé palabras puntuales, entendibles y que puedan ser de inspiración a todos los que escuchan. Gloria a Dios. Padre, te damos gracias, te damos honra, te alabamos, te bendecimos en esta hora, bendito Dios. Sabemos que tú eres gran hacedor de maravillas y que no hay otro como tú. Te pedimos dirección, oh Dios, por tu Espíritu Santo. En el nombre de nuestro amado Jesucristo, que nos guíes, que nos des palabras, Señor, conforme a tu voluntad, conforme a tu propósito, para que tu pueblo, para que la gente que tú estás llamando y estás invitando a conocerte, Señor, se interesen por tus cosas grandes y ocultas y se sientan inspirados a acercarse a ti, oh Dios amado. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. Gloria a Dios. Sí, amado, gloria a Dios, a tratar de compactar este tema. Gloria a Dios con esta tercera parte que vamos a dar de él, sea como el cierre, aunque este tema es muy extenso, pero que con lo que digamos hoy tengamos material para trabajar, para indagar en Dios, para buscar en Dios, para interesarnos mucho por esta verdad que es tan poderosa, que es tan terrible. Cada vez que nos acercamos más y entendemos más esta verdad y comprendemos y vemos el mundo espiritual, vemos que lo que hemos visto hasta ahora no es más que la puntica del iceberg. Gloria a Dios. Así que vamos a comenzar contando una experiencia espiritual. El Señor me permitía en su misericordia, en un sueño, ver cómo Él comenzaba a capacitar a un rey. Y le comenzaba a enseñar a este rey la ciencia de los milagros. O sea, las fuerzas que que interactuaban para que se manifestara un cambio en el Espíritu de Dios. O sea, cómo interactúan las fuerzas para que el Espíritu de Dios efectuara un milagro o manifestara un cambio. Y él comenzaba a enseñarle a este rey, pero él no le prestaba mucha atención a la enseñanza del Señor Jesucristo. No estaba muy interesado tampoco. Él quería, o él hablaba bien de la magia. Él prefería la magia, porque le parecía más fácil la magia, más simple. Tenemos que saber, amados, que Dios en su sabiduría, en la sabiduría de Dios, en lo que nos ha permitido entender, hay 7 misterios. Hay 7 misterios y estos 7 misterios lo que hablan es, o lo que determinan es la manera en que podemos interactuar con el Espíritu de Dios. ¿Cómo? Hay 7 misterios y estos misterios lo que determinan, cada uno de estos misterios lo que determinan es una manera de interactuar con el Espíritu de Dios. La palabra de Dios enseña que el misterio perfecto es la palabra de Dios, este evangelio, que vendría a ser el 7º misterio. Pero hay otros 6 misterios. En el libro de los vigilantes, haciendo un paréntesis en cuanto a la experiencia que les estoy contando, haciendo este paréntesis, en el libro de los vigilantes escrito por Noé VII, después de Adán, él hablaba de que estos vigilantes que descendieron del cielo para entrar a cohabitar con mujeres terrenales, que en el apóstol Santiago dice que ellos dejaron su dignidad para venir a tener una vida marital.
Gloria a Dios. Estos vigilantes únicamente conocieron el primer misterio, dice en el libro de Enoc, séptimo después de Adán. Y ese misterio, ese primer misterio que fue el único que ellos conocieron, no conocieron los otros 6 misterios. Ese primer misterio consiste en lo que hoy conocemos como, es lo que dio lugar a lo que hoy conocemos como brujería y todas sus ramas, la magia y todas sus ramas. Es el primer misterio enseñado por los vigilantes, estos ángeles que dejando su dignidad vinieron a vivir, a cohabitar con mujeres de la tierra y engendraron hijos, pero ellos transmitieron este conocimiento a estas mujeres. Y es de allí de donde surge la brujería, la magia, todas estas cosas de este misterio que fue creado por Dios. Óigase bien, este misterio fue creado por Dios. Y como lo decía en otro mensaje, Satanás tomó el emporio de este misterio porque él lo conoce. Pero lo que estableció Satanás para engañar a los hombres fue una subplataforma. Escuche bien lo que estoy diciendo. Lo que estableció Satanás para engañar a los hombres y envolverlos en su mentira es una subplataforma que interactúa con este misterio que Dios creó. El primer misterio lo creó Dios, pero Satanás, en su calidad de engañador y de usurpador, él lo que estableció fue una subplataforma, por decirlo así, que se encarga de interactuar directamente con este misterio. Y entonces los pactos que hacen los hombres con Satanás, los que hacen es que interactúan con la plataforma que Satanás tiene allí en medio, y que es una plataforma enteramente administrada por demonios. Y entonces los hombres pactan con demonios para interactuar con un misterio que Dios creó por la falta de conocimiento, por la falta de entender y de aceptar la verdad de Dios. Entonces ellos entran a hacer pactos con demonios y ganan cadenas para sus propias almas sin saber que pueden interceder a acceder a ese misterio, que es el primer misterio, sin necesidad del intermediario que es Satanás. Satanás se ha empoderado de ese misterio, pero realmente el que creó ese misterio fue Dios. ¿Y qué es un misterio? Un misterio establece la manera en que se debe interactuar con el Espíritu de Dios para generar un cambio, para manifestar un cambio. Gloria a Dios. Cerramos aquí el paréntesis. Vive Cristo para siempre. Entonces el Señor me permitía ver en esta experiencia que Él le estaba enseñando la ciencia de los milagros a este rey, pero el rey no le prestó poco interés y más bien escogió la magia. Resumiendo esta experiencia, a este rey le aconteció algo, fue acusado ante Dios y fue citado a un juicio al cual incumplió la citación. Así que el veredicto del juicio fue que él era culpable, y en esa culpabilidad Dios sacó fuego de en medio de él, lo cual lo consumió. Y cuando el Señor Jesucristo se acercó ante él, cuando estaba en este preciso momento, cuando este rey estaba siendo transformado, que el fuego que Dios estaba sacando de él lo estaba consumiendo, él se acercó y lo llamó Satanás. Así que usted puede hacerse la idea de esta experiencia, de qué rey estaba, a qué príncipe se estaba refiriendo. Gloria a Dios. El punto, amados, es que también el Señor me mostraba que Él le enseñaba a una niña, que Él estaba sentado en una barca y le estaba enseñando a una niña. Bueno, lo de la niña, eso no lo vamos a hablar, pero lo que quiero que entendamos, amados, es que esta ciencia y este poder de Dios, Dios no tiene restricciones para el que se acerca y lo conoce. Si bien vemos, el primer misterio fue creado por Dios, pero el que tiene el emporio de ese primer misterio es Satanás. Tanto así que Dios le llama al primer misterio y lo llama indigno. Cuando vamos al libro de Enoc séptimo y tocamos la parte de los vigilantes, nos podemos dar cuenta de estas cosas. Vive Cristo para siempre. Entonces, Dios no está renuente a revelar el poder. No, Dios no está renuente a revelar lo que Él ha hecho, lo que Él ha creado. Antes más, Dios quiere que el hombre se interese por las cosas que Él ha creado. Y cuando alguien alcance ese conocimiento, Dios no lo va a impedir que lo use. Y
Y la prueba de esto es que Satanás está usando el misterio, el primer misterio, que fue Dios quien lo creó, pero Satanás es el que está haciendo uso de él. Quiero también, amados, que entendamos, vive Cristo para siempre. La palabra de Dios dice que no se hace nada, que no hay nada oculto que no haya de manifestarse. Y debido a esta palabra, Dios lo que Él ha hecho lo procura sacarlo a la luz, procura manifestarlo, porque ese es el proceder de Dios. Dios no anhela que todas las cosas que Él ha hecho las se queden ocultas, no, Dios las quiere manifestar, Dios quiere revelarlas, pero Dios busca a alguien que se interese por ellas, alguien que verdaderamente le crea a Dios y que se interese por las cosas grandes y ocultas que están en Dios. De tal manera que el Señor Jesucristo dijo que el que cree en mí, las obras que yo hago, Él las hará también, y aún mayores hará porque yo voy al Padre. Dios anhela manifestar cosas mayores de lo que el hombre ha oído y ha visto de Dios hasta el momento, pero está buscando gente que verdaderamente se interese por el poder, se interese por conocer a Dios, se interese por encontrar a Dios. Entonces, lo que estamos haciendo en este preámbulo es hablar de los prerequisitos, del prerequisito esencial para acercarnos a Dios, para acercarnos al poder, para encontrar el poder, para encontrar esa sabiduría de Dios, para alcanzar esa ciencia de Dios. Dios busca gente que se entregue completamente. Si bien vemos en el llamado que el Señor le hace a los discípulos, a los primeros, cuando llama al apóstol Pedro, al apóstol Juan y a sus hermanos, entonces Él les dijo: venid en pos de mí, haré pescadores de hombres. Y dice la sabiduría de Dios que ellos, dejándolo todo, se fueron tras Él. Pero luego el apóstol Pedro le dice: Señor, he aquí nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. ¿Qué pues tendremos? Entonces, en el mensaje pasado hablábamos de ajustarse a la voluntad del llamado que Dios hacía a través del Señor Jesucristo a los discípulos. Entonces, el llamado que Él hace es dejarlo todo e irnos en pos de Él. Ese es el precio que está explícitamente allí en la Biblia, lo podemos leer. El apóstol Pedro lo manifiesta. Y aquí nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. Y también el Señor Jesucristo dice: de cierto, que el que no deja todo lo que tiene y viene en pos de mí, no es digno de ser mi discípulo. Entonces, amados, el precio para alcanzar este acercamiento en Dios, en donde el poder de Dios, en donde la sabiduría de Dios y la ciencia de Dios va a fluir a través de nosotros con libertad, porque ciertamente cuando Dios llena a alguien con su Espíritu Santo, la plenitud, o sea, la presencia de Dios, del Dios vivo, viene. ¿Y por qué se dice que está la plenitud de Dios allí? Porque está el Padre, está el Hijo y está el Espíritu Santo en esa persona. O sea, la plenitud de Dios está en el creyente que es llenado con el bautismo en el Espíritu Santo. Pero ¿por qué no se manifiesta? Porque decíamos en el mensaje pasado, porque hace falta comunión del hombre con su espíritu. Ahora lo que estamos dando son tips, claves de cómo ajustarnos a la voluntad de Dios para que ese poder no tenga impedimentos en nosotros cuando Dios nos llene con su Espíritu Santo. Vive Cristo para siempre. Entonces, lo que impedía o lo que impide la gloria de Dios en el creyente es ajustarse, es que hayan creyentes que se ajusten, o que el creyente no se haya ajustado, no se ajuste a ese llamado como Dios lo está pidiendo. Porque es el hacernos dignos de Jesucristo que permite que Dios nos meta en el proceso del despertar. Ciertamente todo creyente que está esforzándose por seguir a Cristo está siendo procesado, está en pruebas, está en aflicciones, porque Dios procesa a todos sus hijos, a todos los que toman por hijos. Pero hay un proceso especial que Dios hace para despertar al creyente, el espíritu del creyente, para llevarlo a esa comunión del hombre con su propio espíritu, para que el hombre entienda la parte espiritual, lo vea, lo perciba, no simplemente lo lea, sino que pueda oírlo y pueda verlo y pueda adentrarse en lo espiritual. Eso es un despertar que Dios produce mediante un proceso, y que no todos son
sufren ese proceso de despertar, sino aquellos que se hacen dignos de Jesucristo. Como les decía, ciertamente Dios procesa a todos sus hijos conforme a su propósito y conforme a la fe de cada creyente. Dios lo procesa. Dice que conforme a tu fe será hecho, dice la sabiduría de Dios, conforme a tu fe será hecho. Vive Cristo para siempre. Pero entonces, aquellos que se ajustan al llamado del discipulado, que deciden dejarlo todo por alcanzar el poder, por alcanzar la gracia. El apóstol Pablo decía que todo lo que él había alcanzado antes como hombre lo tenía por basura con tal de ganar la excelencia del conocimiento de Dios a través de Jesucristo. Entender esto, que para hacernos al poder, a la sabiduría y a la ciencia de Dios, el precio que hay que pagar es que tenemos que optar por apartarnos completamente de las cosas del mundo y dedicarnos a las cosas de Dios. La consagración es indispensable para avanzar en este proceso de alcanzar el poder, la sabiduría y la ciencia de Dios. Tanto así que en Proverbios dice que el que vela aguardando a las puertas de la sabiduría todos los días, o sea, continuamente está allí velando, aguardando las puertas, el que la hallare, entonces el que hallare la sabiduría, el que fuera, que corriera con la suerte de hallar la sabiduría, entonces hallaría el bien. Pero había que estar allí vigilante, continuamente a las puertas, aguardando cuando la sabiduría se iba a manifestar. Porque ciertamente el precio para el poder, por la ciencia de Dios, por la sabiduría de Dios, es que nosotros nos dediquemos a Dios. Es la consagración, es el apartarse del mundo, porque las cosas que nosotros, el Señor Jesucristo dijo que no podíamos servir a dos señores, porque honraríamos a uno y aborreceríamos al otro, pero la verdad es que esto tiene un trasfondo espiritual terrible, que cuando tú estás creciendo espiritualmente, porque estás dedicado a las cosas espirituales y te desentiendes, te desenfocas por un momentico o por un momento de las cosas espirituales para mirar las cosas terrenales, esas cosas terrenales te van a vaciar lo espiritual que ya alcanzaste. Y entonces no va a haber un avance, porque cuando te dedicas a lo espiritual, subes, pero cuando te dedicas a lo terrenal, eso te hace descender otra vez. O sea que siempre te vas a hallar en el mismo punto, y eso inclusive que depende del tiempo que dediquemos a una cosa o a la otra, así vamos a estar en el nivel espiritual. Si le dedicamos más tiempo a las cosas terrenales, pues entonces nuestra mente va a ser terrenal, el espíritu, la mente de nuestro espíritu va a ser terrenal y el espíritu va a estar dormido porque no está cobrando las fuerzas o no está reteniendo las fuerzas que requiere para avanzar. Gloria a Dios. Vive Cristo para siempre. Entonces tenemos que aprender a servir a un solo Señor. Es la razón por la que Él, a los que llama a que le sigan, Él les insta a que no se preocupen por qué comerán, por qué vestirán, por qué, cómo vivirán, de qué será de sus vidas. ¿Por qué? Porque el Señor sabe que aquí en este mundo tenemos nosotros necesidad de todas estas cosas y estas cosas nos angustian. Pero Él dice, por nada de esto se afanen, porque Dios sabe que tiene necesidad de estas cosas. O sea, Dios promete solventar, suplir estas cosas. ¿Pero a quiénes? A los que se ajustan al llamado. En el libro, en el Antiguo Testamento, en Levíticos, el Señor Jesucristo, la palabra de Dios habla en que a todos los levitas mayores de 20 años, a todos los levitas le era una ración. Después salió otra ley que únicamente se le daría esa ración, o sea, una provisión del templo, o sea, del templo de la casa de Dios salía la provisión para los levitas, pero esa ración comenzó a dársele únicamente a los que estaban dedicados a las cosas de Dios. A los otros levitas que no estaban dedicados a las cosas de Dios, los estaban dejando por fuera de la lista. En Levítico podemos ir a leer esta parte. Y él asimismo acontece ahora. ¿Quiénes reciben esa provisión de la que Dios está hablando en el Evangelio a través del Señor Jesucristo, que dice que por nada estéis afanosos, qué comeréis, qué vestiréis, porque el Padre sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas? Y luego dice, mas busca primeramente el reino de Dios y su justicia, y lo demás será añadido. Entonces, amados, para buscar el reino y alcanzarlo y poder encontrarlo, tenemos que consagrarnos. Tenemos que dedicarnos a esto. Si no, vamos a ser creyentes y Dios nos va a usar
en predicaciones y puede que haga uno que otro milagro, pero alcanzar la sabiduría, la ciencia y el poder de Dios, ese conocimiento, para ser revelado tenemos que ser dignos de Jesucristo. Y mientras el creyente no se ajuste al llamado, no va a entrar en ese nivel de dignidad para que Dios comience a ejecutar este proceso de despertar, que comienza a despertar nuestro espíritu de tal manera que Dios nos lleva a ese origen, a ese principio, como cuando Adán hablaba con Dios. Él se movía en el espíritu. ¿Cómo? Adán se movía en el espíritu. Percibía los sensores, los sentidos que tenía despierto Adán eran los espirituales. Oía a Dios, hablaba con Dios. Pero ciertamente, gloria a Dios, el pecado entró y lo espiritual comenzó a perder fuerza, y lo que comenzó a ganar fuerza fue lo carnal, de tal manera que dice que fueron abiertos los ojos de Adán. Pero ¿cuáles ojos fueron abiertos? Los carnales. Gloria a Dios. Entonces, ¿por qué digo todo esto? Dando pautas para que entendamos, amados, que si queremos avanzar en este alcanzar de este poder, de esta sabiduría y esta ciencia de Dios, tenemos que ajustarnos al llamado. Y el llamado nos pide que nos consagremos, que le digamos completamente no al mundo, que nos neguemos a nosotros mismos y que vayamos enteramente en pos de Dios, a través de Jesucristo, abandonados en las manos de Dios, viviendo por fe. Dice que más el justo por su fe vivirá, y que nos movamos con fe, como nos llama la palabra, que nos movamos en fe. Cuando nos entregamos en las manos del Señor Jesucristo, dice la palabra que Él tiene cuidado de nosotros. Pero mientras nosotros querramos de alguna manera seguir dependiendo de nosotros mismos, no va a haber ese cumplimiento al llamado. Y Dios puede hacer manifestar ciertas cosas a través del creyente que no se ha ajustado al llamado, pero nunca el creyente llegará a ese despertar espiritual. Lo hemos visto, casos de hombres que han sido muy usados por Dios, pero no han alcanzado ese despertar espiritual, en que la plenitud de Dios se manifieste. Y la palabra dice que el que cree en mí, cosas mayores hará, porque yo voy al Padre. Pero vemos en la historia que no hemos visto, ya han habido hombres grandes, hombres de Dios, pero si vemos todo en la historia, para dejar su vida secular, fue un proceso que Dios tuvo que hacer con ellos, para que ellos pudieran abandonarse a las manos de Dios, en las manos de Dios. Y esa es una de las claves principales para acceder al poder, entregarnos, abandonarnos en las manos de Dios. Si no lo hacemos de esta manera, pueden pasar muchos años y se nos puede pasar la vida. Y Dios nos puede usar para la predicación, para hacer libre a otros, para salvar a otros. Pero alcanzar ese nivel del poder, ese nivel de comunión, avanzar en la doctrina del conocimiento y del poder, y luego alcanzar esa doctrina del amor, que es el nivel perfecto. Para eso se requiere que el creyente se haya entregado enteramente a la voluntad de Dios, le haya creído enteramente a Dios y se entregue en las manos de Dios. Vive Cristo para siempre. Gloria a Dios. De otra manera no. Pueden pasar 20, 30, 40 años y Dios podrá hacer, como les decía, podrá hacer sanidades, una que otra sanidad, uno que otro milagro, echar fuera demonios. Pero el poder, esa plenitud, esa gracia, esa omnisciencia, esa omnipotencia que albergó, que habitaba en el Señor Jesucristo, como está escrito que en Él habitaba la plenitud de la deidad. Eso no lo hemos visto hasta ahora. Lo manifestó el Señor Jesucristo y no lo hemos visto en ningún otro hombre. Esa omnisciencia, esa omnipresencia. Pero Él lo que dijo fue que el que creía en Él, cosas mayores haría. Cosas mayores que las que Él manifestó. Pero hasta ahora no hemos visto ninguno que se haya levantado y haya hecho cosas mayores. ¿Por qué? Porque revisando la historia vemos que pocos se han ajustado al llamado como Dios lo hace en la palabra. Los apóstoles, pero de allí en adelante registro de que algunos se haya dedicado así. Así que, amados, entonces una clave
para entrar en el proceso de ese despertar, de esa comunión, de ese alcance, de ese revelar de Dios, es entregarnos enteramente en sus manos y estar dispuesto a obedecer todo lo que Dios nos comience a enseñar y nos permita vivir, aceptarlo. Gloria a Dios. Vive Cristo para siempre. El Señor en su misericordia me ha permitido escribir un libro que se llama Alcanzando el Reino de Dios. En este libro tocamos pautas por encima, no a mucha profundidad, pero sí son pautas claves que si se entiende y se medita en ellas, podemos comprender muchas cosas del llamado que Dios nos hace y cómo ajustarnos y cómo aprovechar lo que acontece en nuestro entorno para acercarnos más a Dios. Vive Cristo para siempre. En estos próximos días voy a estar colocando el enlace en la descripción de cada mensaje para que usted pueda acceder a este libro, Alcanzando el Reino de Dios se llama. Son pautas básicas, pero esenciales en lo que el Señor me ha permitido vivir en este proceso de despertar. He visto que cada cosa que allí está escrita entró en cumplimiento dentro de estos últimos años de proceso. Y yo decía, pero esto yo ya lo escribí, esto yo ya lo sé. Pero el Señor no me permitió a más que saberlo, vivirlo. Cada cosa que estaban explicadas en cada uno de los temas que se toca, el Señor me permitió conocer que lo que estaba escrito no eran palabras, simplemente no eran palabras de hombre, sino que tenían un cumplimiento en Dios. Así que, gloria a Dios. Vive Cristo para siempre. Clave esencial para acercarnos al poder de Dios, a la sabiduría y a la ciencia es ajustarnos al llamado, abandonarnos en las manos de Dios, desprendiéndonos del mundo, negándonos a nosotros mismos, como dice, y apartándonos de las cosas terrenales que nos absorben lo espiritual que ganamos en las horas de lectura, de meditación y de oración que hacemos delante de Dios, las horas que pasamos contemplando el mundo, las cosas del mundo nos absorben lo espiritual y no va a haber un avance, un crecimiento. Es la razón por la que tenemos que ser apartados del mundo, salir del medio de ellos y no tocar lo inmundo. De hecho, en Job dice que el hombre en busca de la sabiduría es suspendido y balanceado lejos de los demás hombres, en lugares inhabitados, inhóspitos. ¿Para qué? Para que el hombre pueda enfocarse y concentrarse con la atención que se requiere para oír a Dios. Es la razón por la que Dios dice en Isaías, oídme atentamente y comed el bien y se deleitará vuestra alma con grosura. Vive Cristo para siempre. Así que, amados, estamos hablando como para cerrar este tema que es tan profundo, tan extenso, pero sinceramente el mejor maestro de esto es Jesucristo. Y como decía en las emisiones pasadas, lo mejor que podemos hacer es dar tips para que las personas se motiven a buscar estas cosas grandes y ocultas. En el mensaje pasado hablábamos de la doctrina de la salvación, de la doctrina de la santidad, de la doctrina del conocimiento y del poder y de la doctrina del amor, que están inmersas allí en el Evangelio. Estas 4 doctrinas nada más son un aliciente y un incentivo grande para adentrarnos más en la palabra, conocerlas, entenderlas, de qué se trata, cómo funcionan, cómo se aplican y cómo podemos acceder a los milagros de Dios. Y cómo podemos acceder a esa comunión con el Espíritu Santo de Dios. Está inmerso este conocimiento allí en estas doctrinas. La doctrina del conocimiento y el poder y la doctrina del amor. Y Dios nos invita a que indaguemos en Él estas cosas. Conocer, entender estas doctrinas para sacarles el máximo provecho. Vive Cristo para siempre. Porque Dios anhela que se levanten hijos conforme a la medida de Jesucristo. El nivel perfecto. Dice que
El que ande en el camino de la perfección, este me servirá. Recorrer el camino de la perfección. Para recorrer este camino hay que abandonarse, hay que negarse, hay que hacerse digno de Jesucristo. Vuelvo y repito. No podemos recorrer o avanzar en este camino si no nos hemos hecho dignos de Jesucristo. Podremos llegar y entrar, iniciar el camino, pero hay otras cosas que se requieren de una mayor entrega, y cuando esas otras cosas comiencen a manifestarse van a ser el estancamiento si no nos hemos entregado enteramente, si no nos hemos abandonado enteramente en las manos de Jesucristo. No nos van a permitir avanzar estas cosas que requieren de una mayor entrega, demandan una mayor consagración, demandan una mayor disponibilidad. Vive Cristo para siempre. Así que, amados, terminando ya este tema, gloria a Dios, que es muy profundo, que es muy extenso, pero creo que si nos interesamos por estas 4 doctrinas, allí vamos a entender de qué se trata y cómo hacer para alcanzarlas. La clave es abandonándonos enteramente, consagrándonos. Si no hay consagración, si no hay ese negarse a sí mismo, no va a haber ese trato de Dios. ¿Cómo no va a haber ese trato de Dios? Dios trata a todos sus hijos. Quiero que entendamos esto. Dios trata a todos sus hijos. Todo aquel que ha confesado a Jesucristo y ha dicho que Él es el Señor y se llama hijo de Dios, está siendo procesado. Pero hay procesos de procesos en los que, de acuerdo a esa entrega, de acuerdo a esa fe, asimismo Dios actúa sobre la vida de ese creyente. Y un ejemplo muy claro lo tenemos con lo que pasó con los apóstoles. Contando esto para terminar, vemos que los apóstoles fueron llevados al nivel de apóstoles en 3 años y medio. ¿Cómo? En 3 años y medio fueron llevados al nivel de apóstol. Hombres sin letras, hombres que del vulgo, como dice la palabra, hombres que no tenían aspiraciones de ser pescadores de almas, pero que le creyeron a Jesucristo y lo dejaron todo y lo siguieron. Allí está la clave, porque el Maestro es el mismo. Y ciertamente nosotros hoy tenemos una mayor ventaja que ellos. ¿Por qué? Porque hay una palabra que nos dice: bienaventurados los que sin ver creyeron. O sea, más bienaventurado es el que sin ver creyó. O sea, tenemos una mayor oportunidad o posibilidad de crecer que ellos. ¿Por qué? Porque nosotros hemos creído sin ver. Mas, sin embargo, en ellos se demoró 3 años y medio para llevarlos al nivel de apóstoles. Pero hoy en día vemos que pasan muchos años y el creyente todavía no puede hacer el primer milagro. Le es difícil todavía hacer un milagro. ¿Por qué? Porque ellos, aunque eran hombres del vulgo y tenían sus quehaceres y su familia, ellos optaron por entregarse por completo a Jesucristo. He aquí, nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido, dijo el apóstol Pedro. Esa es la clave. Porque ciertamente el maestro es el mismo y el discipulado es el mismo. El curso de discipulado es el mismo. No es otro diferente, es el mismo curso. Es el mismo maestro. Lo que cambia son los discípulos y la disponibilidad de los discípulos. Vive Cristo para siempre. Así que la clave para que el Señor comience a tener tratos más profundos con nuestra vida es ajustarnos al llamado, dejarlo todo y seguirlo. Y eso fue lo que le pidió el Señor Jesucristo al joven rico. Vende todo lo que tienes, dale a los pobres y ven, toma tu cruz y sígueme. Porque esa es la manera en que Él quiere que el hombre lo siga. ¿Para qué? Para hacer cosas grandes con Él. Para hacer cosas poderosas, para manifestar su plenitud. El que cree en mí, las obras que yo hago, Él las hará también, y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. Esto habla del poder, de la sabiduría y de la ciencia de Dios, del conocimiento que Dios quiere impartir, con que Dios quiere llenar, con que Dios quiere saciar a sus hijos. Pero entonces hay que ajustarse al llamado, y esa es la clave.
ajustarse al llamado y aceptar lo que viene por ajustarse al llamado, porque lo que viene es tremendo. Pruebas, dificultades, guerras innumerables, y todo eso el Señor nos acompaña y nos ayuda, pero nos toca tener esa voluntad firme de aceptar lo que viene. En ocasiones hambres, en ocasiones carencia de muchas cosas, pero todo esto hace parte del proceso del Hijo. ¿Cómo? Todo esto hace parte del proceso del Hijo en que Dios nos mete, por decirlo así, para que crezcamos conforme a la medida de Jesucristo, ese proceso de crecimiento. Dios lo ejecuta cuando alguien da las medidas, se ajusta al llamado, Dios comienza a tenerlo en cuenta y después de cierto tiempo de proceso Dios lo lleva a un proceso más profundo y comienza a hacer que toda la palabra que está escrita en los profetas y en los salmos se cumpla en ese creyente. Óigase bien, así como se cumplió en el Señor Jesucristo, así mismo acontece con el que se ajusta a las medidas del discipulado y Dios lo considera. Toda la palabra que está escrita en los profetas y en los salmos acerca del Señor Jesucristo se comienza a cumplir en ese creyente que se ajustó a las medidas del llamado. Es la razón por la que él dice que el discípulo no es más que su maestro, pero que todo el que fuere perfeccionado será como su maestro. Vive Cristo para siempre. Gloria a Dios, aleluya. Así que, amados, gloria a Dios. Vamos a dejar este tema hasta aquí. Gloria a Dios. Recuerda, experiencias con Dios. Vive Cristo para siempre. Comparte el mensaje porque otro puede ser muy bendecido con él y tú estarás ayudando a multiplicar la gracia. También en los próximos días vamos a estar colocando el enlace del libro que el Señor nos ha permitido escribir acerca de alcanzando el reino de los cielos. Dice, es el tema de este libro, alcanzando el reino de Dios. Y en este libro explicamos pautas de cómo acercarnos a Dios, de cómo vivir el Evangelio por encima, pero que si meditamos en ellas son muy profundas. Así que, amados, estemos pendientes que si el Señor nos permite vamos a estar colocando en los posteriores días el enlace donde podemos descargar este libro, Gloria a Dios. Vive Cristo para siempre, que es una ayuda para entender mejor esta verdad. Dios te bendiga, gloria a Dios, y como siempre decimos, gloria a Dios, comparte este mensaje porque otro puede ser muy bendecido a través de él. También si quieres, si sientes en el corazón contribuir con este ministerio, puedes hacerlo. Allí en la descripción está la manera de cómo hacerlo. Dios te bendiga una vez más y vamos a estar orando por los enfermos. Sabemos que la voluntad de Dios es que los enfermos sean sanados y no podemos dejar de orar por ellos. Así que el Señor Jesucristo le dijo a Jairo, Jairo, simplemente cree. Y lo que Jairo necesitaba era que su hija fuera resucitada porque había muerto. Así que vamos a orar creyendo, porque el Señor es el médico por excelencia. Señor Dios, te doy gracias. Padre amado, en esta hora presento a todos los enfermos que están allí creyendo que tú les puedes sanar a través de esta oración, oh Dios. Sabemos, Padre, que no hay enfermedad que se resista a tu poder, que para ti no hay nada imposible, oh Dios. Que tú conoces todas las cosas que hay en el hombre, buenas y malas, Señor. No hay nada que se oculte ante tu vista. En esta hora presentamos, Señor, la vida de todos aquellos que están allí creyendo, oh Dios, y mi vida también, Señor, porque hay enfermedades manifiestas, pero también hay otras ocultas, Señor, que no conocemos, pero que tú las ves y tú las puedes sanar si esa es tu voluntad, oh Dios. Te pedimos ahora en el nombre de nuestro amado Jesucristo que sanes completamente al hombre, oh Dios, que sane su mente, que sane su corazón, que sane su alma, que sane su cuerpo físico de enfermedades manifiestas o ocultas, espirituales, físicas o mentales, oh Dios. Que te acuerdes de nuestro amado Jesucristo, que por su llaga hemos sido curados, que Él tomó nuestras enfermedades y nuestra dolencia y perdonó todos nuestros pecados. Y que con su sacrificio en la cruz del Calvario ganó para nosotros salud, vida eterna y la potestad de ser hechos hijos de Dios. Te pedimos, Señor amado, conforme a tu palabra que dice que si algo pidieres al Padre en mi nombre, yo lo haré.
Te pedimos en el nombre de Jesucristo, tu Hijo, nuestro Kyrios, que sanes para tu gloria, tu honra y tu alabanza, oh Dios. En el nombre poderoso de Jesucristo. Amén, Señor. Gracias, Dios. Aleluya. También, si entre los que escuchan alguno quiere aceptar a Jesucristo, quiere acercarse hoy más a Dios y quiere que Jesucristo sea su Señor, su Salvador y Maestro de su alma, entonces yo te digo, repite conmigo esta oración. Señor Dios, te doy gracias porque en este día me permites sentir el impulso de acercarme a ti, de querer conocerte. Así que yo hoy en este día reconozco o acepto a Jesucristo tu Hijo como Señor, Maestro y Salvador de mi alma. Te pido perdón por todas las ofensas y agravios con que te haya agraviado hasta este día y te pido que me enseñes y me instruyes y me ayudes a serte fiel, a vivir la enseñanza que recibo de parte suya, oh Dios. Que escribas mi nombre en el libro de la vida y que me ayude a permanecer firme en lo que me he persuadido y entendido de parte suya. En el nombre poderoso de Jesucristo, su Hijo. Amén. Gloria a Dios, vive Cristo para siempre. Así que, amados, con esta emisión estaríamos cerrando este tema del poder y la sabiduría de Dios, del Evangelio como transición al poder, la sabiduría y la ciencia de Dios. Dejamos 4 puntos que son para escudriñar, que son la doctrina de la salvación, que es muy conocida, la doctrina de la santidad, pero dejamos 2 puntos elevados, que está la doctrina del conocimiento y del poder y la doctrina del amor. Entender de qué se tratan estas doctrinas y cómo nos ayudan a ellas a desarrollar el poder de Dios en nuestra vida, que el poder de Dios se desarrolle en nuestra vida. Gloria a Dios. Dios te bendiga y te dé entendimiento en todo lo que hemos hablado y puedas hallar en estas cortas emisiones acerca de este tema conocimiento y sabiduría que nutran tu alma, que nutran tu entendimiento y te ayuden a avanzar en este despertar espiritual, en este conocer la vida de Dios, en este entender la vida de Dios. Dice la palabra de Dios que el pueblo pereció por falta de conocimiento. Dios te bendiga una vez más y te dé entendimiento en todo y te bendiga grandemente en este día. Aleluya. Gloria a Dios.